hay personas que son tan altivas que es una realidad que no puede uno comprender cómo existe tanta altivez en nuestra sociedad. La altivez es algo que está predominando, la altivez es algo con lo cual no se ha podido derribar. Pero hoy estamos aquí para aprender a derribar la altivez. ¿Cuántos quieren derribar la altivez? Vamos, levanten su mano. Todos los que quieren, o sea, todos los que tenemos algo de altivez, hoy es el momento para echarla abajo. Así que vamos a abrir la escritura, segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 5. Segunda a Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuevamente, quiero que usted le dé lectura. Fíjense, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia. Ahora, pon en la pantalla lo que sigue, por favor. Lo que sigue del tema. No. ¿Qué es altivez? Se estima superior a los demás, como aparentar ser algo, una persona que se exalta, alguien que se siente grande. Eso es lo que es ser una persona con altivez, o eso es ser altivo. A ver, síguele poniendo. ¿Qué provoca la altivez? Ahí tenemos problemas con los que escriben. ¿Qué provoca la altivez? Número 1, ¿qué es lo que provoca? Váyalo leyendo usted. Bloquean nuestras percepciones espirituales, modifican nuestra conducta, limita la perspectiva de Dios para el futuro, detienen nuestro progreso, causa estancamientos, nos controla y nos ¿qué? Nos restringe. Una persona, usted quiere ver una persona con altivez. Una persona cuando no puede, lo que hace es lo último de abajo. Mejor agarra y se ¿qué? Y se aparta. Porque la altivez restringe a la persona. Síguele poniendo. El desarrollo, perdón, porque tenemos problemas con la persona que escribe. El desarrollo de la persona que tiene altivez en el pensamiento. Miren cómo empieza a trabajar lo que es la altivez. Todo está ¿dónde? En la mente. En la mente está. Ahora, síguele poniendo. ¿Qué es lo que pasa? Todo llega como un pensamiento que se cultiva. Se cultiva el pensamiento. Empieza la persona a cultivar ¿el qué? El pensamiento, para modo de que una persona llegue a tener un nivel crónico de altivez. Es una persona que empieza lo que es a cultivar el pensamiento. Síguele poniendo. Entretener ¿el qué? El pensamiento. Síguele poniendo. Meditar el pensamiento. Síguele, adelante. Quiero dar lo que son unos ejemplos de gente que tuvo altivez. O sea,
cómo las manipulaciones provienen del segundo cielo. Y es que todo llega a la mente como un ¿qué? Como un pensamiento que se empieza a cultivar, como algo que nosotros no le queremos poner quizás atención y jugueteamos lo que es un mal pensamiento, lo cultivamos y ese mal pensamiento nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer, porque ahí vamos a ver ejemplos de persona que tuvo altivez en la Biblia. Y el primer hombre que tuvo altivez, puedes poner lo que sigue. Nabucodonosor fue un hombre que tuvo ¿qué? Altivez. ¿Cuándo se vio la altivez de Nabucodonosor? ¿Sabe usted cuándo sucedió eso? Cuando no le dio gloria a Dios y dijo, esta es la gran Babilonia. Si usted lo busca, está en Daniel capítulo 4, del versículo 30 en adelante. Eso fue cuando una persona no le da la gloria a Dios y se adjudica lo que es, todos los logros es por mi poder, todos los logros es por mi capacidad, todos los logros es porque soy una persona bien trabajadora, todos los logros es por ti. Estamos equivocados. Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que yo, o sea, ¿qué estaba haciendo? Tenía altivez, se puso en un lugar que no tenía que estar. Se sintió más alto que Dios, se sintió más poderoso que Dios, sintió que todo lo que había hecho en Babilonia pensó que era por su poderío y su señorío, y una persona como Nabucodonosor con altivez, que no da gloria a Dios, que no reconoce lo que Dios hace a través de, ojo, ¿qué sucedió con Nabucodonosor? ¿Qué sucedió? Lo trastornó el Señor y lo hizo como una bestia del campo. Porque recuerde que si hay algo que Dios aborrece, es la altivez. Es la altivez. La altivez es un problema que tú lo miras muy común en la sociedad. Convivimos con gente altiva, platicamos con gente altiva, vamos al gobierno y nos encontramos con pura gente que está ahí adentro, pero todos son altivos. Vamos con líderes religiosos y resulta que todos son ¿qué? Altivos. Y no hay, por eso es que hay algo que se ha desasociado lo que es el Espíritu de Dios con los ministerios. Porque la altivez es algo que Dios aborrece. Mire, si nos pueden poner lo que es el Salmo 138. Salmo 138, su versículo 6. Dice, pero Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Mas al altivo mira. Fíjese, para que usted se dé cuenta que Dios aborrece la altivez. Entonces, como Dios aborrece la altivez solamente sirve para ponerse en el lugar que no nos queda. Lo que hizo Nabucodonosor, él se quiso poner en el lugar ¿de quién? De Dios, porque no le dio gloria a Dios, porque no reconoció que lo que él había logrado en la gran Babilonia, no reconoció que todo era por la mano y el poderío del Señor. Ahora, tenemos un ejemplo. Pon el segundo ejemplo, por favor. El rey David. El rey David por 6, eso yo le llamo abuso de autoridad. Estaba permitido solamente censar al pueblo cada año, ¿una qué? Una vez.
Y David cometió el error o el pecado. Lo acababan de censar cuando él dio la orden de volverlo a censar, y el mismo discípulo le dijo estas palabras, pero es que eso no está bien. Bueno, pues como él era el rey y se sintió con el derecho de hacerlo sin que Dios lo pidiera, lo hizo. ¿Y qué pasó? Los que hemos leído la historia, ¿qué sucedió? Vino consecuencia. Ahora sí, como dice el profeta, vino, el vidente vino con 3 propuestas para que él eligiera. Pero eso le pasó, ¿por qué? Por la altivez. Y tenemos otro ejemplo. Ponle. El fariseo que confiaba en sí mismo. ¿Sí sabe usted de quién estamos hablando? De la historia de los 2 hombres que subieron ¿a dónde? Fueron al templo. Uno era fariseo y el otro era un ¿qué? Un publicano. Y llegó el fariseo y empezó a darse golpes de grandeza. Señor, yo doy gracias por todo, doy diezmo de todo, ayuno 2 veces por semana, y empezó a exaltarse. Y el publicano lo único que hacía: Señor, ten misericordia de mí porque yo soy un pecador, y bla, bla, bla. ¿Quién cree usted que fue humillado? ¿El qué? El fariseo. ¿Por qué razón? Porque había en él altivez. O sea, el decir, es que yo soy una persona que cumplo todos los días con la iglesia, es que yo soy el que soy más fiel, es que yo soy el que oro más, es que yo soy el que apoyo más, es que, o sea, el yo-yo. Dile al que está a tu lado, quita el yo-yo, porque el yo-yo es pura altivez. Quite usted el yo-yo, porque el yo-yo es pura altivez. Todo lo que tú y yo hagamos para Dios, hermanos, la propia Biblia dice en Isaías 64 que nuestras mejor justicia están considerados como trapos ¿de qué? De inmundicia. O sea, para que nadie se gloríe, para que nadie se exalte, para que nadie se eleve, para que nadie se crea. Pero es que todo eso viene del segundo cielo. ¿Cómo podemos remediar eso? ¿Cómo podemos nosotros, puedes poner lo que sigue, por favor? ¿Cómo podemos derribar la altivez? ¿Cómo? ¿Cómo podemos derribar lo que nosotros mismos sabemos que a Dios no le agrada, lo que muchas veces se pone por encima de todos? ¿Cómo podemos tumbar eso? Porque vamos, si estamos hablando de destruyendo, dinamitando, derribando, etcétera, o sea, es algo que tenemos que hacer ya. ¿Por qué razón? Porque la propia Escritura nos ha demostrado que hubo gente que fue altiva y Dios los humilló. Dios los humilló de tal manera o los castigó de tal manera que ahí tenemos los ejemplos que vemos. Tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo de Nabucodonosor y quizás puede haber más, pero el caso es que tú eres fulana de tal, tú eres fulano de tal, y muchas veces nosotros tenemos ese problema de altivez. Muchas veces somos más manipulados por cosas malignas que por cosas buenas. Sabes que para que Dios sea amigo tuyo, tú necesitas ser el más humilde de entre nosotros. ¿Y quién quiere ser humilde? ¿Quién quiere lavarle los pies al otro?
¿Quién quiere hacerle favores al otro? ¿Quién quiere? O sea, decirlo es fácil, pero llevarlo a la práctica, nadie quiere ser el servidor. Y en el reino de los cielos, la grandeza de Dios para con un individuo, ¿saben de dónde proviene? De tu humildad de servicio que tú tengas. Si alguno quiere ser grande, tiene que hacerse el servidor ¿de quién? De todos. El problema es ¿cómo nosotros podemos derribar esa altivez que nos está haciendo tanto daño? ¿Cómo podemos tumbar lo que es la altivez de nuestra vida? Porque dile al que está a tu lado, de Dios no proviene que seamos altivos. No proviene, hermano. Porque Dios aborrece. Vaya a Proverbios capítulo 16, versículo 5. De Dios no proviene la altivez. Dios aborrece la altivez. El versículo 5, ya lo leyó el hermano. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Mi pregunta es, ¿habrá altivez entre nosotros? ¿Cuántos quieren ser grandes? ¿Con qué? Todo el grande tiene que ser el más humilde de entre todos. ¿Tú quieres ser grande? Tienes que convertirte en el más humilde. Ser humilde no es andar mal vestido, con ropa colgando, rotas, sucias, guaraches. Eso no es ser humilde, no nos equivoquemos. El ser humilde es que tú eres una persona que te pones al alcance ¿de quién? De todos. El ser humilde nos pone al alcance de todos. Pero hay gente que son tan altivos que no te reciben, no te pueden atender porque son gente que están muy ocupadas. Como son gente grande, no tienen tiempo para los pequeños o no tienen tiempo para los demás. El ser humilde te pone siempre a la disposición ¿de quién? De todo. O sea, hoy me pongo al alcance de él, al alcance de ella, al alcance de ella. O sea, el ser humilde te pone al alcance de todos. De todos. Una persona con altivez nunca se va a poner al alcance del más humilde de entre la congregación, porque todo el tiempo dicen por ahí, los grandes se codean ¿con quién? Con los grandes. Ambos se van al pozo por altivos. Porque nuestro Dios, que vino y tomó forma de hombre y se vino y se hizo hombre, se puso al alcance ¿de quién? De todos y sirvió para todos. Te sirvió a ti, me sirvió a mí, nos sigue aún sirviendo, y nosotros llenos de altivez. Pero ojo, ¿cómo podemos nosotros derribar la altivez? Que eso es lo que sería mi enfoque principal, el poder derribar lo que es la altivez. Número 1, eso no está en la pantalla. Sí, creo que sí. Dice, ¿cómo dice? ¿Cómo voy a derribar la altivez? Someterse y llevar cautivo cada pensamiento. ¿Dónde lo leímos? Donde empezamos leyendo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Termina diciendo el versículo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Santiago capítulo 4 nos dice en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de nosotros
huirá. El diablo siempre va a venir a tu vida con orgullo, sentirte más que otro, sentirte el más poderoso, el más alto, el más elevado, el más pudiente. Siempre va a venir porque el diablo es el generador de todo eso. ¿Por qué fue arrojado del reino? ¿Por qué? Por altivo. Porque se quiso sentir más alto, más grande que nuestro Dios. Se quiso sentir más que Dios, como suele suceder que muchas veces uno se quiere sentir mejor que quién, más grande que otro. Saben que para que tú tengas ese sentido de grandeza, tú necesitas ser el más humilde de la congregación, necesitas ser la persona que siempre te pongas al alcance de los demás. Pero ¿cómo se va a lograr eso si tenemos una mente que es un campo de batalla, es un campo de guerra? Es donde el diablo siempre va a pelear contra ti mismo, contra el mismo Espíritu de Dios que está en ti, para doblegarte y hacerte una persona altiva, una persona arrogante. ¿Y sabes cuándo Satanás puede lograrlo? Cuando tú no vives sometido a Dios. Cuando tú eres una persona que no te sometes a Dios, tú no puedes llevar cautivo tus pensamientos a la voluntad de Cristo. Por eso es necesario someterse. Por eso es necesario, ponme lo que es Santiago capítulo 4 versículo 7, para que nos demos cuenta que tenemos que someternos a Dios para resistir lo que son los pensamientos de grandeza que Satanás muchas veces te pone, que tú eres el todopoderoso, que tú eres el que pudiente, que tú eres más que fulano, que tú eres más que mengana. No, hermanos. Todo eso se mira allá afuera, pero en Cristo no. En Cristo todos tenemos que tener pensamientos de humildad. Siempre debes de tener una mente disponible para ¿quién? No, espéreme. Tú tienes que tener una mente disponible para ¿quién? Para tu hermano, para tu prójimo. Porque una persona que vive sometida a Dios es una persona que siempre se va a poner al alcance de los demás. La gente no quiere religiosos, la gente no quiere líderes, la gente está esperando hombres y mujeres de Dios que estén dispuestos a escucharte, dispuestos a aconsejarte, pero hay algo que existe que es altivez. Y ahí donde está el problema. Miren lo que dice. Dice, someteos pues a Dios, resistir a quién. ¿Y qué pasará? Va a huir de nosotros. ¿Qué es ser cautivo? Es ser prisionero. Es llevar bajo control. Por eso el mismo versículo nos dice, lleva prisionero o lleva bajo control lo que son tus pensamientos. Hablábamos en el discipulado y estamos viendo lo de la unidad. Podemos estar unidos, pero que estemos unidos en el mismo pensar es un problema. Porque tú quieres que la iglesia se pinte de blanco, otros quieren que se pinte de negro, otros quieren que se pinte de otro color, pero menos el que ya tiene. Y eso es lo que no nos hace estar en ¿qué? En el mismo pensar. No estamos no tenemos la misma manera de pensar, no tenemos la misma manera de ver las cosas, porque muchos miran con altivez, muchos como son altivos. Miren, la persona altiva siempre quiere que se haga lo que ¿qué?
Lo que yo diga. Se va a hacer lo que yo ¿qué? Diga. Yo quiero que tú hagas lo que yo ¿qué? Diga. Una persona altiva. ¿Cómo podemos derribarla? Bueno, hay que someterse a Dios, porque Dios es el único que puede tomar control de tu manera de pensar. Dios es el único que toma control de nuestra mente. Dios es el único que puede cambiar nuestra manera de pensar. Si vamos a Isaías 55, vamos solamente para que podamos distinguir y darnos cuenta que Dios no piensa como nosotros. Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, o es decir, mis pensamientos no son como los tuyos, ni tus caminos como el de Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi pregunta es, ¿Dios tiene pensamientos de mal? Claro que no. Los pensamientos de Dios son buenos para con nosotros. ¿Cómo tienen que ser tus pensamientos para con tu prójimo? A ver, si Dios tiene pensamientos de bien para mí, entonces quiere decir que yo también tengo que tener pensamientos de bien ¿para quién? Para Él. Pero Él también tiene que tener pensamientos de bien para otro. Porque esos son los pensamientos de Dios, que Dios tiene pensamientos de bien. Pero la famosa altivez solamente te hace ser yoísta. Yo quiero que me sirvan, yo quiero que me atiendan, solamente yo quiero el escenario, yo quiero, miren, aquí estoy, véanme, porque es una persona que tiene altivez. Es una persona con altivez. ¿Y cómo podemos solucionar eso? Ahí tenemos, número 2, cámbiale. Orar en el Espíritu. ¿Por qué orar en el Espíritu? Porque la oración en el Espíritu te pone por encima de tu razón. Ojo. Escuche lo que estoy diciendo. Repita conmigo. La oración en el Espíritu me pone por encima de la razón. O sea, porque es un lenguaje 100% espiritual. Es un lenguaje 100% celestial. Es un lenguaje directamente ¿con quién? Con Dios. Vamos a Primera a los Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios. Porque hablan lenguas, no hablan los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Estamos hablando de que orar en el Espíritu, eso lo entiende quien lo tiene, quien aún no lo tiene no lo va a entender. Porque hay cosas que tú para entenderlas necesitas experimentarlas, necesitas sentirlas, necesitas
vivirlas, pero mientras si tú no tengas la capacidad de orar en el Espíritu, que es cuando tú hablas en otras lenguas, es cuando tú hablas y tú no sabes lo que estás hablando, pero en realidad estás ¿qué? Estás hablando con Dios. El Espíritu está hablando ¿con quién? Con Dios. Entonces, eso te pone por encima de tu razonamiento. Orar en lenguas supera todo argumento y razonamiento humano. Orar en lenguas es ponerse por encima del razonamiento y más allá de nuestra mente, que es donde el enemigo trabaja. O sea, es donde el enemigo trabaja. El enemigo no trabaja en tus manos. El enemigo trabaja ¿dónde? En tu mente, porque en tu mente es el campo de batalla. Entonces, orar en lengua te pone por encima de tu propio razonamiento y de tu propia manera de pensar. ¿Por qué orar en el Espíritu? Porque en el Espíritu, cuando tú oras en el Espíritu, pasa algo en tu propia vida. Versículo 4, ponlo por favor. 1 Corintios capítulo 14 dije. En el versículo 4 dice, fíjese lo que dice: el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. El orar en lenguas, el orar en el Espíritu a ti no te va a edificar. Si yo lo hablo, a ti no te edifica, pero quien se edifica, ¿quién es? Uno mismo, el que está orando en el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando tú oras en lengua y te estás edificando? Ojo, los argumentos diabólicos, la altivez diabólica, todo lo que proviene de Satanás en ti se consume. Por eso es importante orar ¿en qué? En el Espíritu. Por eso siempre aconsejamos: pida el bautismo del Espíritu, santifíquese, sumérjase en la oración para que usted pueda recibir la experiencia de saber orar ¿en qué? En el Espíritu, porque eso va más allá de nuestra humanidad, eso va más allá de nuestro lenguaje propio, eso va más allá de nuestros pensamientos, eso va más allá de lo natural. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Orar en qué? Dirían por ahí: pastor, si apuradamente doy gracias a Dios para comer, ¿cómo me pone usted a orar en el Espíritu? Es algo que se puede dar en el momento que tú lo quieras. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, santidad. Apártate de lo malo, enciérrate a buscar a Dios, a clamar a Dios, ora lo suficiente y rompe lo que es la limitación en la oración. Porque muchos se conforman con orar 10, 15, 20 minutos diario. Eso no te cura ni un catarro. No te soluciona ni siquiera el problema de la llave para abrir tu puerta. Necesitamos profundizar en la oración. Para orar en el Espíritu, ¿qué necesito? Profundizar ¿en qué? En la oración. Debes de profundizar en la oración para que tú recibas ese poder. Estamos mirando en el discipulado, el denuedo. La gente necesita osadía, la gente necesita esa valentía para poder romper los propios límites que no te permiten avanzar. Por eso es que la gente está llena de altivez, por eso es que la gente es orgullosa, por eso es que la gente usa siempre el famoso yo-yo, porque en realidad no se profundiza en la oración. Y debemos de profundizar en ello. Bendito sea el nombre de Jesús. Síguele, cámbiale. ¿Cómo podemos derribar la altivez? Empezamos desde el principio. A ver, ponnos el punto 1.
¿Cómo podemos derribar la altivez? Punto número 1, para que vayamos que someterse y llevar cautivo cada pensamiento a Cristo. Número 2, orar en el Espíritu. Ojo, no hay otra forma de que tú puedas derribar la altivez. Hay gente que no ha aprendido a hacer humildad. ¿Cómo hemos enseñado humildad? Humildad solamente es ponerte al alcance de todo y servirle a todos. Esa es humildad. No es andar ahí con ropas rotas y zapatos rotos o guaraches o chancla y con los dedos reventados ahí, uñas reventadas, llenas de huitlacoche. No, eso no es ser humilde. Pero tal parece que eso para la gente es humildad. Es bien humilde la hermanita. O sea, es que si uno se ha confundido lo que es eso. Una persona pobre, mal vestida, mal comida, mal aseado, lo confunde uno con, hay que ayudar a la hermanita, es bien humilde. No nos confundamos. Nunca se confunda. Una persona humilde puede ser el mejor vestido, puede ser el más educado, el más pudiente en cuanto a otras situaciones, pero a pesar de todo eso, siempre está al alcance ¿de quién? De todos. Y es el que agarra la ¿qué? Entonces, cámbiale, ahora sí. ¿Cómo podemos derribar la altivez? Renovar continuamente nuestra ¿qué? Nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada, hermanos, de continuo. No podemos quedarnos toda la vida con la manera de pensar que tenemos, porque muchas veces nos descuidamos y entran cosas malas a nuestra manera de pensar y las ejecutamos y vivimos con ellas y no nos damos cuenta que tenemos un problema ¿de qué? De altivez. Entonces no podemos nosotros muchas veces darnos cuenta. Por eso el trabajo de renovación es todos los días. ¿Cuándo necesita tu mente ser renovada? Todos los días. No es algo que lo haces hoy y pasan 10, 15 años y sigues pensando igual, porque tu manera de pensar te hace ver las cosas de la manera que tú crees conveniente o que tú evalúas, pero en sí, la renovación de la mente es un trabajo muy tedioso, porque es un trabajo de todos los benditos días. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, Efesios 4, versículo 23. ¿Qué dice? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ojo, la palabra renovar viene de la palabra griega que es anakainosis. ¿Qué significa la palabra anakainosis? Es un cambio para mejorar o es un cambio para ir a un nivel mayor. Necesitamos cambiar para ir a un nivel ¿qué? Mayor. Tú necesitas cambiar tu manera de pensar para que tú puedas mejorar e ir a algo mayor. Por eso dice la Escritura, en cuanto a vuestra vana manera de pensar, despojaos del ¿qué? Del viejo hombre que está viciado. O sea, los vicios. ¿Por qué hay vicios? ¿Por qué existen los vicios? Porque los vicios son una manipulación del segundo cielo. Vicios de cigarro,
vicios de alcohol, vicios de cosas malas como pornografía, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Son gente que tienen vicios, tienen manipulaciones, que necesita. ¿Cómo podemos destruir y tumbar todo eso? Exactamente, necesitamos renovar de continuamente nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar se tiene que renovar día a día. Ahora, ¿qué necesitamos para renovar nuestra mente? ¿Qué necesitamos? ¿Qué sigue ahí? Creo que ya no sigue nada. ¿Qué sigue? Ya nada, ¿verdad? Bueno, apúntele. ¿Qué necesitamos para renovar nuestra mente? Renovar es colocar algo nuevo repetidamente. Renovar lo que es la mente es colocar algo nuevo cuando repetidamente. Repitan conmigo: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué versículo lo dice? Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como ese versículo es algo nuevo que tú tienes que colocar en tu mente todos los días, tú tienes que practicar lo que es meterte en tu mente, seguir la paz ¿con quién? Con los que te caen bien. ¿Con quién? Con el que tú sabes que tiene siempre discrepancias contra ti. Es con la persona que tú debes de buscar todos los días. ¿Estar en qué? En paz. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La altivez no nos lleva al cielo. Es una realidad. La entrada al cielo no es como un sacerdote dijo, que la gente piensa que porque una vez fue a la iglesia a misa y se murió, todos dicen que el Señor lo tenga en su santa gloria. Y no es así. Al cielo entra aquel que se ha limpiado, al cielo entra aquel que se ha renovado, al cielo entra aquel que vive en una santidad. ¿Cuándo? Ahorita nos santificamos. Y saliendo de aquí, nos vamos a la cachimba. Ah, no tengo traileros aquí. ¿Nos vamos a dónde? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al antro. ¿A dónde más? ¿A dónde? Al bar, a echarnos unas cruzaditas. Nomás porque ya no hay feria, dice el hermano. Entonces, tenemos que poner algo nuevo. ¿Cuándo? Repetidamente. Colocar algo nuevo repetidamente. Haga. Hay, ¿cómo se llaman esas tarjetitas donde tú puedes apuntar versículos? Haga el propósito de todos los días aprenderse un versículo, poner en su mente lo que es un versículo bíblico, de algo que a usted le cuesta trabajo derribar. Póngase en la mente algo nuevo continuamente, porque es de la única manera que usted puede lograr renovar su mente. ¿Por qué es necesario renovar nuestra mente? Bueno, ok, ya vimos. ¿Cómo renovar la mente? Ok, colocar algo nuevo repetidamente. Ahora, ¿por qué renovar la mente? ¿Por qué es necesario, hermanos, renovarla? Número uno,
porque eso se convierte en su realidad. Miren, ustedes han escuchado, yo sé que sí lo han escuchado. ¿Ha escuchado usted a gente que les ha dicho yo nunca voy a cambiar, así como estoy bien? ¿Sí o no? Bueno, pues eso es la pura evidencia de que es una persona altiva. Porque todos podemos cambiar, es más, todos debemos de hacer cambios para mejora, ¿sabes cuándo? Todos los días y todo el tiempo. No es de que ya acepté a Cristo y ya Cristo lo hizo todo. No, señores. Nosotros necesitamos hacer cambios para mejora todos los benditos días. ¿Por qué es necesario entonces? Porque en realidad, si nosotros no cambiamos, no renovamos nuestra mente, eso se convierte en su realidad. Y así ya hay gente que ya no pudo cambiar. Hay gente que de tan altivos que son ya no cambian, porque ellos dicen que así están bien. Me siento bien. Bueno, ojo, una cosa es que te sientas bien y una cosa es que Dios te dé testimonio de que estás bien para con Él. Porque son dos cosas diferentes. Yo puedo decir que yo estoy bien con Dios, pero si no siento a Dios, si no escucho a Dios, si no me dejo regir por Dios, ¿estoy bien? Claro que no. Y eso sucede. Entonces, dos, estamos por concluir. Donde quiera que su mente vaya, ahí también irá su vida. Donde quiera que su mente vaya, ahí también irá ¿qué? Su vida. Yo no necesito ir a la iglesia para sentirme bien para con Dios. Fíjese. Así dice la gente. ¿Han escuchado ustedes gente así? ¿O será que yo convivo con pura gente así? Pero eso yo lo escucho muy seguido. Yo escucho tan seguido, hermanos, que la gente dice que no necesitan, que así están bien. Y te das cuenta de una triste realidad, que la gente está mal. Pero son gente que ni siquiera les puedes decir nada, porque se ponen como los chihuahuitas. ¿No sabía usted que los chihuahuas están considerados como los 10 perros más letales para cuidar su territorio? Que entre un extraño a tu casa y si tienes un chihuahua, te vas a dar cuenta cómo ese perrito le va a agarrar la euforia del guau guau. Porque defiende su ¿qué? Su territorio. Está considerado entre los perros más letales por su escándalo que hace por defender su territorio. Y eso le pasa a la gente. La gente altiva defiende su condición de altivez. Y te digo algo, ha habido gente que ha partido de este mundo así. ¿Usted conoce a alguien que, conoció a alguien así? Yo sí he conocido gente así, que se fueron así. Se murieron con una vida llena de altivez, se murieron con una vida mal delante de Dios, pensando que estaban bien y fueron toda la vida orgullosos, siempre fueron independientes, porque en realidad una persona llena de altivez es una persona que no necesita de nadie, porque así lo hace ser la altivez, sentirse superior y que no necesita de nadie. Para concluir, ¿por qué renovar nuestra mente? Porque las cosas que antes tú considerabas como pecado se convierten aceptables y pronto dejarán de ser pecado para ti.
no pasa nada. No tiene nada de qué, nada de malo. Lo que antes tú veías como pecado se convierte en algo que hoy ya lo que, ya lo acepté. ¿Y qué es lo que sucede luego? Luego se convierte en algo que va a dejar de ser pecado muy pronto para ti. Ahora, ¿queremos seguir con la altivez? Porque yo no quiero tener ni siquiera residuos de que fui altivo. Porque eso es malo, nos deja mal parados delante de Dios. No podemos tener avance, no podemos lograr lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Viene la pregunta del millón, muy poco viene a la luz, se está acercando la fecha, pero mi pregunta siempre ha sido, a ver hermanos, ¿quién ha logrado sus metas de este año? ¿Quién está logrando sus objetivos que se propuso a inicio de año hablando en el término espiritual? Vamos, porque si vamos a lo material, pues muchos van a decir que sí los han logrado, pero en lo espiritual yo sé que hubo metas, nos pusimos metas. ¿Y dónde están hoy esas metas? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a meditar, a invitar a los hermanos de la música que canten un canto que les pedí, pero solo quiero que usted medite, porque es necesario meditar. Vamos a meditar. Hoy no quiero que usted ore, tampoco lo voy a hacer yo. Solo vamos a meditar. En lo que es esa famosa palabra altivez y ver qué tan altivo eres tú.